Organización Red de Fe de la Sociedad Civil, ahora en el uso de la palabra de manera telemática, María Dolores Miño. El Observatorio de Derechos y Justicia comparecer esta tarde para esgrimir a ustedes los argumentos que creemos son necesarios para entender la necesidad de aprobar el proyecto de ley que se ha puesto hoy a su consideración. Yo soy abogada, soy especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, soy especialista en Derecho Constitucional, pero también soy madre y soy católica. Y en esta virtud me dirijo a ustedes para explicarles por qué es necesario que ustedes aprueben esta ley. En primer lugar, quisiera referirme al alcance del debate que estamos teniendo la mañana y la tarde de hoy, porque me da la impresión que muchos comparecientes han intentado confundirles a ustedes, haciéndoles creer que van a debatir sobre algo que no se va a debatir. En este sentido, recordarles, señoras y señores asambleístas, que no estamos tratando aquí sobre una posible legalización absoluta del aborto. Tampoco estamos hablando de una despenalización total del aborto, como han sugerido algunas personas que me antecedieron en la palabra. El debate exclusivamente se relaciona a la despenalización del aborto en casos de violación, algo que la Corte Constitucional ya ha reconocido, y a esta legislatura solamente le corresponde establecer el marco regulatorio sobre el cual este derecho se va a ejercer. Pero además, señoras y señores asambleístas, este no es un debate donde nos interese conocer la historia del médico fulanito en Argentina, ni la historia del asambleísta menganito en Estados Unidos. Aquí lo que nos interesa, sobre lo que estamos debatiendo, es cómo vamos a garantizar una reparación integral a las 2.700 niñas que anualmente en Ecuador se quedan embarazadas producto de violaciones. Porque si son menores de 14 años, siempre estamos hablando de una violación. En este sentido, señores asambleístas, no se trata de abordar este tema desde una perspectiva de la patologización, y ahí se evidencia la falta de entendimiento que muchos comparecientes han tenido a la hora de dirigirse a ustedes. No estamos hablando de una enfermedad con una correlativa cura. Estamos hablando sobre el hecho de que estas 2.700 niñas son víctimas de violaciones a sus derechos humanos y que en tal virtud el Estado les debe reparar integralmente. La aprobación de esta ley será una de tantas aristas que el Estado debe llevar a cabo para reparar integralmente a estas niñas y mujeres víctimas de violación. Ahora bien, me quiero referir en primer lugar al alcance del aborto en el derecho internacional de los derechos humanos, sobre lo cual he escuchado también hay confusión. Ciertamente, señoras y señores asambleístas, desde el derecho internacional de los derechos humanos no se ha reconocido una aprobación total del aborto. No hay un derecho total a abortar, y eso sí tienen razón quienes me antecedieron en la palabra. Pero no estamos hablando de eso aquí. Aquí lo que estamos hablando es sobre la despenalización del aborto en casos de violación, una cuestión que sí ha sido reconocida por el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente por el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura, que en el año 2016 ya indicó en un informe que forzar a mujeres y niñas a llevar a término a embarazos forzados producto de violación constituye una forma de tortura, tanto en su dimensión física como en su dimensión psicológica, emocional y estructural. Para mayor abundamiento, señoras y señores asambleístas, tanto el Comité de la CEDAW como el Comité de Derechos del Niño han esgrimido sendas recomendaciones específicamente dirigidas al Estado de Ecuador en el sentido de que despenalice el aborto en casos de violación. Esto es lo que estamos tratando la mañana y la tarde de hoy. La obligación que ya existe y que existía desde antes de la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional para el Ecuador de despenalizar el aborto en casos de violación y de otorgar a las niñas y mujeres víctimas de embarazos forzosos producto de violación una reparación integral. En tercer lugar, señores y señores asambleístas, quisiera referirme al alcance del derecho a la vida establecido en el artículo 45 constitucional y 4 convencional. En este sentido, indicarles que tanto la Constitución del Ecuador como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos disponen este precepto o esta regla general, mejor dicho, de la protección a la vida desde la concepción. Sin embargo, insisto, esto es una regla general. Y cuando algo es una regla general, admite excepciones. En el Ecuador, tales excepciones han existido desde hace décadas. Tanto es así que el anterior Código Penal ya establecía excepciones a esta regla general cuando en el propio artículo 150.2 del Código Orgánico Integral Penal ya se establecía posibles excepciones cuando se permitía el aborto en casos de violación para mujeres que padecían discapacidad mental.
No es que a esta legislatura le corresponderá violar ese principio. Ese principio es una regla general que admite excepciones. La Corte Constitucional ya ha reconocido que una de esas excepciones es la violación, es el embarazo por violación a mujeres de cualquier condición, y a lo que a ustedes les corresponde es legislar de acuerdo a ese reconocimiento. Para mayor abundamiento, señoras y señores asambleístas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Baby Boy, ya estableció que el artículo 4 convencional, desde su redacción y como fue concebido, establece que esta tiene que ser una regla general que tiene una ventana de excepcionalidad. Ha dicho la Comisión Interamericana que en ciertos casos se podría permitir que esa regla general tenga excepciones, y qué más regla general que otorgar una reparación integral a víctimas de violaciones y embarazos forzosos. Este criterio con respecto al carácter de regla general y excepcionalidad del artículo 4 de la Convención Americana también ha sido establecido por la Corte Interamericana, máximo intérprete de la Convención, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. En esa oportunidad, la Corte indicó en el párrafo 264 de esa sentencia que la protección a la vida desde la concepción no es absoluta, sino gradual e incremental según su desarrollo, y por tanto, indicó la Corte, pueden caber excepciones a esa regla general. Estamos entonces nosotros discutiendo cómo vamos a regular esa regla general que se concibe, que se reconoce y que se admite desde el derecho internacional de los derechos humanos. Luego quisiera referirme al tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, señoras y señores asambleístas, es una forma de ejercicio del derecho a la libertad de expresión y al derecho a la libertad religiosa, como lo han establecido los órganos internacionales de derechos humanos. Y en tal virtud puede ser susceptible de restricciones bajo estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, no estamos lidiando con un derecho que es absoluto. En todo caso, es falso afirmar, como he escuchado en algunas intervenciones, que la aprobación de la ley para la terminación anticipada del embarazo producto de violación podría interferir con la objeción de conciencia por dos razones. La primera razón es que es perfectamente posible garantizar la objeción de conciencia de los médicos que, por un tema de conciencia, se opusieran a practicar abortos, toda vez que se puede encontrar, y el Estado tiene la obligación de hacerlo, otros profesionales de la salud que no tengan este ejercicio, esta objeción de conciencia y que puedan practicar esos abortos. Ahora bien, esta objeción de conciencia como un derecho susceptible de restricción podría ser en casos excepcionales también restringido si nos encontráramos, por ejemplo, en el caso de una colectividad, en el caso de un lugar donde existiera un solo médico y la objeción de conciencia de ese médico implicara una denegación total del acceso de niñas y mujeres violadas a esta terminación anticipada del embarazo. En esos casos, la restricción a esta objeción de conciencia satisfacería los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, toda vez que, de respetarse, las mujeres y las niñas quedarían absolutamente desprovistas de la posibilidad de ejercer este derecho al aborto en casos de violación. Señores asambleístas, señoras asambleístas, ahora quisiera referirme a las restricciones o a las condiciones que se pretende imponer para que las mujeres y niñas puedan acceder al aborto en casos de violación, un derecho que ya ha sido reconocido por el derecho internacional, como dije mucho antes de la emisión de la sentencia de la Corte. En este sentido, se ha establecido desde el derecho internacional que el establecimiento de cualquier condición impone una traba al ejercicio de un derecho. En este caso, forzar a las niñas y a las mujeres a que, después de haber sido violadas, después de haber sido sometidas a esta experiencia de violencia traumática, tengan que además recurrir a la institucionalidad estatal que se sabe es revictimizante, que se sabe que no cuenta con los insumos necesarios para atender a estas víctimas, resulta una violación adicional a aquellas que ya han sufrido. Pero además, señores y señoras asambleístas, imponer este tipo de restricciones supondría una violación al derecho a la igualdad y no discriminación, toda vez que a las mujeres y niñas que requieren de servicios médicos de emergencia se les estaría obligando a cumplir con mayores requisitos que aquellos que se les impone a otras personas que solicitan servicios de salud en emergencia y que no son mujeres embarazadas. ¿Por qué a las niñas y mujeres embarazadas se les tiene que exigir más condiciones, más requisitos al acceso a servicios de salud que aquellos que se les exige a otras personas que recurren en emergencia también a la solicitud de servicios de salud? Esta distinción no compadece con los criterios de necesidad, de proporcionalidad, de lógica y de razonabilidad, y por lo tanto resultaría discriminatorio. Finalmente, señores y señoras asambleístas, para concluir,
Con respecto al establecimiento de plazos, la Corte Constitucional ha sido clara en indicar que es necesario, a la hora de redactar el articulado de esta ley, referirnos a los mejores estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos y de derechos de las mujeres y niñas en el Ecuador. En ese sentido, el mejor estándar será aquel que no vuelva mujeres y niñas que no se dan cuenta que están embarazadas mucho tiempo después, poder acceder a este derecho. Finalmente, agradecerles, señores y señores asambleístas, por su atención a mi intervención y recordarles que la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales establece en su artículo 22 que las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador son de carácter vinculante y establece obligaciones concretas de todos los entes del poder público a cumplirlas. Establece además la posibilidad de destitución de aquellos funcionarios públicos que no acataran las órdenes dictadas en las sentencias de la Corte Constitucional. Ustedes, señores asambleístas, lo que les corresponde hacer es acatar lo establecido por la Corte Constitucional, pero además redactar una ley que sea consistente con estos estándares internacionales que les hemos esgrimido durante varias intervenciones y, sobre todo, establecer una ley que sea capaz de reparar de manera integral a las niñas y mujeres víctimas de violación y que no tienen, en virtud de esa condición, por qué acarrear por el resto de sus vidas con las consecuencias no deseadas de un embarazo forzado. Esta ley no apunta a forzar a nadie a abortar, pero sí apunta a que aquellas mujeres, aquellas niñas víctimas de violación consideren que la terminación del embarazo anticipado es una forma de resguardar sus derechos a la vida y la integridad personal, lo puedan hacer en condiciones seguras y gratuitas. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de